Nunca creí en historias de terror, mucho menos en las que circulaban dentro del ejército. En el cuartel siempre decían que esos relatos eran para asustar reclutas nuevos, para mantenernos alerta o simplemente para pasar el tiempo durante las guardias nocturnas. Yo era soldado de infantería, entrenado para obedecer órdenes, no para creer en fantasmas. Pero después de lo que viví, entendí que hay misiones que no aparecen en ningún registro oficial, operaciones que no existen en los informes, y horrores que el gobierno prefiere borrar como si nunca hubieran ocurrido. Todo comenzó cuando nos desplegaron en una zona montañosa, lejos de cualquier población civil. El lugar no tenía nombre en los mapas comunes, solo una referencia numérica que cambiaba cada vez que alguien la mencionaba. Nos dijeron que era un ejercicio de reconocimiento, una operación rutinaria. Éramos 12 elementos, todos con experiencia en campo. Ninguno era novato. El silencio del lugar ya era extraño desde el primer momento. No se escuchaban insectos, ni aves, ni el viento golpeando los árboles. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Durante el trayecto en los vehículos militares, el sargento a cargo nos ordenó que no habláramos de lo que viéramos, que no grabáramos nada, que no anotáramos coordenadas. Eso fue la primera señal de que algo no estaba bien. Cuando un mando te pide que olvides antes de empezar, es porque sabe que lo que viene no debería ser recordado. Al caer la noche montamos el campamento. La oscuridad era más densa de lo normal, casi tangible. Las linternas parecían iluminar menos de lo que deberían, como si la luz fuera absorbida por la negrura del bosque. En mi primer turno de guardia empecé a escuchar pasos alrededor del perímetro. No eran apresurados, ni torpes. Eran pasos firmes, calculados, como los de alguien que conoce perfectamente el terreno. Avisé por radio, pero solo recibí estática. Pensé que era interferencia natural, aunque en el fondo sabía que no lo era. Uno de los soldados, Ramírez, juró haber visto siluetas entre los árboles. Figuras con forma humana, pero demasiado altas, demasiado delgadas. Nadie le creyó. El sargento lo regañó, le dijo que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa misma noche, Ramírez desapareció. Su tienda estaba intacta. Su arma seguía cargada. No había señales de forcejeo. Solo unas huellas alrededor del campamento que no coincidían con ningún tipo de bota militar conocida. Al amanecer nos ordenaron avanzar más adentro de la zona. A cada kilómetro, los radios dejaban de funcionar con mayor frecuencia. Los relojes se desincronizaban. Algunos marcaban horas diferentes, otros simplemente se detenían. El aire se sentía pesado, como si respirar costara más esfuerzo. Varios comenzamos a experimentar dolores de cabeza intensos, acompañados de una sensación constante de estar siendo observados. Encontramos estructuras abandonadas, restos de instalaciones militares antiguas, pero sin registros. Barracas oxidadas, torres de vigilancia colapsadas, vehículos calcinados que no correspondían a ningún modelo oficial. En una pared había marcas profundas, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. No parecían explosiones, parecían arañazos. Arañazos gigantescos. Uno de los tenientes reconoció el lugar. Dijo que años atrás su unidad había sido enviada a una misión similar. Nadie regresó, excepto él. Nunca explicó cómo sobrevivió. Nunca habló del tema hasta ese momento. Con voz temblorosa, confesó que esa zona estaba viva, que no era un territorio común, que algo ahí cazaba soldados desde hacía décadas. Antes de que pudiera decir algo más, se quedó en silencio, mirando fijamente hacia el bosque, como si hubiera visto algo que nosotros no. Entonces lo escuchamos todos. Un silbido grave, prolongado, que venía de todas direcciones al mismo tiempo. No era un animal. No era humano. Era un sonido que se metía en la cabeza, que hacía vibrar los huesos. Algunos se taparon los oídos. Otros cayeron de rodillas. Yo sentí que algo me susurraba mi nombre, usando la voz de personas que ya no estaban vivas. El sargento ordenó retirada inmediata. Pero cuando intentamos regresar, el camino ya no estaba. Donde antes había una vereda clara, ahora solo había árboles retorcidos y niebla espesa. La brújula giraba sin control. En ese momento comprendimos que no estábamos perdidos, algo no nos estaba dejando salir. Y entonces, desde la niebla, comenzaron a aparecer las figuras. No caminaban. Se deslizaban. Y todas vestían uniformes militares antiguos. Las figuras avanzaban lentamente, como si no tuvieran prisa, como si supieran que no había escapatoria.
Sus uniformes parecían sacados de distintas épocas. Algunos llevaban cascos oxidados, otros gorras militares antiguas, otros ni siquiera tenían insignias reconocibles. Lo más perturbador no era su apariencia, sino sus rostros. Algunos no tenían ojos. Otros mostraban sonrisas rígidas, congeladas en el tiempo, como fotografías mal reveladas. Y varios tenían el rostro parcialmente destruido, como si algo los hubiera devorado desde dentro. El sargento gritó la orden de apuntar, pero nadie disparó. No era miedo común. Era algo más profundo, una sensación paralizante que te hacía dudar incluso de tu propio cuerpo. Cuando por fin uno de los soldados apretó el gatillo, el disparo resonó seco y atravesó a la figura como si fuera uno. No cayó. No reaccionó. Solo giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Ahí fue cuando comenzaron a hablar. No con una sola voz, sino con muchas superpuestas. Voces cansadas, rotas, llenas de rabia y desesperación. Decían nombres. Decían rangos. Decían fechas de operaciones que nunca escuché antes. Uno de ellos pronunció el mío. Exactamente como lo hacía mi padre cuando estaba vivo. Sentí que las piernas me fallaban. La retirada se convirtió en una huida desordenada. Corrimos sin rumbo, atravesando la niebla, escuchando pasos detrás de nosotros, pero nunca los veíamos acercarse. Cada vez que miraba atrás, las figuras estaban a la misma distancia, como si el espacio se estirara solo para mantenernos dentro de su alcance. Perdimos a otro hombre. Sánchez. Gritó que algo lo había sujetado del tobillo. Cuando intentamos ayudarlo, vimos como una mano pálida emergía del suelo, como si la tierra estuviera viva. Luego otra. Y otra más. Lo arrastraron sin violencia, sin sangre, sin resistencia. Solo desapareció bajo el suelo, mientras sus gritos se apagaban abruptamente, como si alguien hubiera cortado una grabación. El teniente que había sobrevivido años atrás empezó a reír. Una risa nerviosa, histérica. Dijo que todo estaba ocurriendo otra vez, exactamente igual. Dijo que el lugar se alimentaba de soldados, que copiaba nuestras formas, nuestras voces, nuestros recuerdos. Que no eran fantasmas, sino ecos de algo que nunca terminó de morir. Encontramos una estructura subterránea oculta entre la vegetación. Un búnker antiguo. La puerta estaba entreabierta, cubierta de símbolos tallados a mano. No eran marcas religiosas ni militares. Parecían advertencias hechas por gente desesperada. Entramos sin pensarlo. Afuera, la niebla comenzaba a moverse como si tuviera voluntad propia. Dentro del búnker el aire era aún más pesado. Había camillas oxidadas, equipos médicos destrozados, y paredes cubiertas de nombres grabados una y otra vez. Algunos estaban tachados. Otros estaban profundamente marcados, como si alguien hubiera intentado borrarlos con uñas ensangrentadas. Reconocí varios apellidos. Soldados reportados como desaparecidos décadas atrás. En una de las salas encontramos grabadoras antiguas. Una de ellas todavía funcionaba. Al activarla, se escuchó una voz temblorosa narrando experimentos, pruebas no autorizadas, intentos de contener algo encontrado bajo tierra. Decían que no era humano, que reaccionaba al miedo, que aprendía rápido. Decían que había imitado a los soldados para acercarse a ellos. Decían que había salido mal. Mientras escuchábamos la grabación, uno de los soldados se dio cuenta de algo terrible. Las voces de afuera ya no se escuchaban lejanas. Ahora estaban justo detrás de las paredes. Golpeaban lentamente, con fuerza controlada, como si no quisieran romperlas todavía. Como si estuvieran jugando. El sargento intentó comunicarse por radio una última vez. Esta vez sí hubo respuesta. Pero no era comando central. Era una voz idéntica a la suya, repitiendo la orden de rendirse, con un tono burlón, distorsionado. Las luces del búnker comenzaron a parpadear. En ese momento entendimos la verdad. No importaba cuánto corriéramos ni cuánto lucháramos. El lugar ya nos había marcado. Ya sabía quiénes éramos. Ya estaba decidiendo quién sería el siguiente en desaparecer. Y entonces, alguien tocó la puerta desde adentro. El golpe desde el interior del búnker no fue fuerte, pero sí definitivo. Un solo toque, seco, preciso, como el de alguien que sabe que será escuchado. Todos nos quedamos inmóviles. Nadie habló. Nadie respiró. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio pulso retumbando en los oídos. El sargento levantó lentamente su arma y avanzó hacia la puerta interna. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo intentara retenerlo. Cuando puso la mano sobre el picaporte, la radio de su chaleco se activó sola.
No había estática. La señal era clara. Demasiado clara. Era la voz de Ramírez. Dijo que estaba bien. Dijo que nos había estado esperando. Dijo que no tuviéramos miedo. El sargento retrocedió de inmediato. Ramírez llevaba más de 12 horas desaparecido. Lo habíamos visto desaparecer bajo la niebla. Pero la voz sonaba perfecta, idéntica, incluso con el mismo tono calmado que usaba en operaciones nocturnas. La radio siguió transmitiendo, y entonces Ramírez comenzó a describirnos uno por uno. Nuestros nombres completos. Nuestros rangos. Detalles personales que solo alguien muy cercano podría conocer. Uno de los soldados cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Otro comenzó a rezar en voz baja. El teniente, con los ojos muy abiertos, murmuró que así empezaba siempre, que primero imitaba a los que se llevaba, que luego los usaba como carnada. De pronto, la puerta interna se abrió sola. No había nadie del otro lado. Solo un pasillo largo, angosto, iluminado por luces rojas de emergencia. Al fondo se escuchaban pasos militares, perfectamente sincronizados, como un pelotón marchando. Pero el sonido venía de abajo como si el búnker fuera mucho más profundo de lo que indicaban los planos. Avanzamos porque no había otra opción. Afuera, la niebla ya se filtraba por las rendijas, deslizándose lentamente, como un organismo vivo. A cada metro que descendíamos, la temperatura bajaba. El aire olía a metal viejo y sangre seca. En las paredes comenzaron a aparecer espejos rotos. En cada reflejo nos veíamos distintos. Más pálidos. Más delgados. Algunos con heridas que no recordábamos habernos hecho. En uno de los espejos, yo no aparecía. Solo veía a una figura detrás de mí, con mi mismo uniforme, observándome fijamente. El soldado que iba delante gritó de repente. Algo lo había sujetado del casco. Cuando intentamos ayudarlo, vimos cómo su reflejo en el espejo se movía antes que él, sonriendo de una forma antinatural. Luego su cuerpo se desplomó, inerte, como si algo le hubiera arrancado la vida sin tocarlo físicamente. Seguimos avanzando, ya sin intentar salvar a nadie. El entrenamiento militar te enseña a seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti te dice que corras. Llegamos a una sala enorme, subterránea, con el techo sostenido por columnas improvisadas. En el centro había un agujero gigantesco, descendiendo hacia la oscuridad absoluta. Alrededor del agujero, cientos de placas militares colgaban del techo, balanceándose suavemente. Al acercarnos, reconocimos los nombres. Eran de soldados reportados como muertos, desaparecidos o dados de baja por causas desconocidas. Algunas placas todavía estaban manchadas de sangre reciente. El teniente se acercó al borde del agujero y comenzó a llorar. Dijo que ahí lo habían arrojado la primera vez. Dijo que había caído durante horas, escuchando voces que prometían dejarlo oír y entregaba a otros. Dijo que había aceptado. Dijo que por eso estaba vivo. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo emergió del agujero. No era una criatura definida. Cambiaba de forma constantemente. A veces parecía un grupo de cuerpos fusionados. A veces solo una sombra gigantesca con demasiados brazos. Sus movimientos eran lentos, pero precisos. Como si estuviera eligiendo cuidadosamente a quién llevarse primero. Las voces comenzaron a gritar órdenes militares. Avancen. Fuego. Retirada. Todas dichas con voces que reconocíamos. Voces de instructores, de compañeros muertos, de mandos que ya no existían. El caos fue total. Disparos. Gritos. Luces parpadeando. Yo corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo por los túneles. Perdí el arma. Perdí el casco. Perdí la noción del tiempo. Solo recuerdo llegar a una compuerta metálica con una sola palabra grabada. Salida. Cuando la abrí, no encontré el exterior. Encontré otro campamento militar. Idéntico al nuestro. Con 12 soldados formados. Esperándome. Los 12 soldados estaban formados en perfecta alineación, con la mirada fija al frente. Ninguno respiraba. Ninguno parpadeaba. Sus uniformes estaban impecables, demasiado limpios para un entorno como ese. Reconocí cada rostro. Eran nosotros. O al menos, copias exactas. Mis manos comenzaron a temblar cuando vi mi propio reflejo entre ellos, con el mismo equipo, la misma cicatriz en la ceja, la misma expresión cansada que veía cada mañana en el espejo del cuartel. Uno de ellos dio un paso al frente. Era el sargento. O algo que usaba su forma. Abrió la boca y habló con tono firme, autoritario, como en cualquier formación militar. Dijo que la misión había terminado. Dijo que habíamos cumplido.
Dijo que ahora éramos parte del relevo. Intenté retroceder, pero la compuerta detrás de mí se cerró de golpe. El sonido metálico resonó como un disparo. Las luces del campamento falso comenzaron a encenderse una por una, revelando detalles que antes no había notado. Las tiendas estaban viejas, remendadas con telas de distintas épocas. Las armas eran modelos obsoletos. Los vehículos tenían placas de unidades que habían dejado de existir décadas atrás. Comprendí entonces la verdad. Ese lugar no solo cazaba soldados, los reciclaba. Cada unidad enviada, cada escuadra desaparecida, se convertía en parte del sistema. Vigilantes, señuelos, ecos. El bosque, la niebla, las voces, todo era operado por generaciones de militares atrapados ahí, obligados a repetir órdenes que ya no tenían sentido. Mi copia giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera arrancando recuerdos directamente de mi mente. Vi imágenes que no eran mías. Operaciones antiguas, masacres ocultas, misiones encubiertas que nunca salieron a la luz. Vi cómo el ejército había descubierto esa entidad décadas atrás y, en lugar de destruirla, decidió usarla. La zona era un vertedero. Un lugar donde enviar a los soldados que sabían demasiado. Un sitio donde los errores se borraban sin dejar rastro. Las copias avanzaron al mismo tiempo. No corrieron. No lo necesitaban. Cada paso que daban hacía que el espacio se encogiera. El aire se volvió irrespirable. Caí de rodillas mientras una presión invisible me aplastaba el cuerpo. Escuché voces dentro de mi cabeza, ordenándome levantarme, formar, obedecer. Me resistí. Recordé mi nombre. Recordé a mi familia. Recordé que aún estaba vivo. Eso pareció enfurecer al lugar. El suelo comenzó a abrirse bajo mis pies. Manos emergieron, pero no eran pálidas como antes. Eran manos humanas, con cicatrices, con anillos, con tatuajes militares. Soldados intentando sujetarme, no para salvarme, sino para arrastrarme con ellos. Gritaban que no los dejara solos. Que necesitaban reemplazos. Que ya no aguantaban más guardias eternas en la niebla. Logré liberarme de alguna forma. Corrí sin dirección, atravesando el campamento falso mientras todo comenzaba a colapsar. Las copias gritaban órdenes contradictorias. Las luces explotaban. La niebla lo consumía todo. Encontré una brecha en el terreno. Un punto donde el aire se sentía diferente. Salté sin pensarlo. Desperté en un hospital militar. Me dijeron que habían encontrado a un solo sobreviviente de una unidad desaparecida durante un ejercicio. Dijeron que había estado inconsciente 3 días. Dijeron que no había evidencia de nada de lo que describía. Dijeron que la zona no existía. Pero algo estaba mal. Cuando pedí ver un espejo, el médico dudó. Al mirarme, noté que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Y en el fondo de mis ojos vi la niebla moviéndose lentamente. Los médicos dijeron que era estrés postraumático. Que mi mente había creado recuerdos falsos para protegerse. Que la desincronización que notaba en mi reflejo era producto de la medicación. Yo asentí. Sonreí. Hice exactamente lo que esperaban que hiciera. Porque en el ejército aprendes rápido que sobrevivir no siempre significa decir la verdad. Me dieron el alta una semana después. Regresé a casa con honores silenciosos, sin ceremonia, sin preguntas. Nadie mencionó a los otros 11 soldados. Oficialmente, nunca existieron. Sus nombres no aparecían en ningún archivo. Era como si la unidad completa hubiera sido una invención mía. Las noches fueron lo peor. Soñaba con formaciones interminables bajo la niebla. Con guardias que nunca acababan. Con voces que me ordenaban levantarme, revisar el perímetro, no cerrar los ojos. A veces despertaba de pie, con el cuerpo rígido, como si alguien hubiera tomado el control mientras dormía. En el espejo del baño, mi reflejo ya no tardaba un segundo en copiarme. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. Comencé a notar cosas extrañas en la ciudad. Soldados que nadie más parecía ver. Hombres con uniforme antiguo parados en paradas de autobús, observando fijamente a los reclutas jóvenes. Voces en estaciones de radio que se colaban entre las transmisiones, dando coordenadas, repitiendo órdenes caducas. Pensé que estaba perdiendo la cordura hasta que recibí el mensaje. Llegó a mi teléfono desde un número desconocido. No tenía texto. Solo coordenadas. Las mismas que había visto grabadas en una de las paredes del búnker subterráneo. Sentí un frío inmediato en el estómago. Intenté borrar el mensaje, pero volvió a aparecer. Una y otra vez. Como una orden insistente. Esa noche, al cerrar los ojos, escuché el silbido grave nuevamente.
No venía de afuera. Venía de dentro de mí. Entendí entonces que no había escapado. Había sido liberado temporalmente. Algo dentro de la zona me había marcado como enlace, como extensión. Yo era la prueba de que el sistema seguía funcionando. Un señuelo vivo. Al día siguiente fui seguido. No por civiles. Por hombres con cortes de cabello militar, demasiado atentos a mis movimientos. Al cruzar miradas con ellos, sentí la misma presión en el pecho que había sentido en el campamento falso. Ellos también estaban marcados. Algunos llevaban años fuera. Otros apenas habían regresado. Nos encontramos sin hablar, atraídos al mismo lugar. Un edificio gubernamental abandonado, sellado oficialmente desde hace décadas. En el sótano, detrás de una puerta reforzada, había mapas. Informes. Fotografías. Cientos de zonas como aquella. Algunas activas. Otras fallidas. Todas usadas para lo mismo. Un coronel retirado apareció desde la sombra. Dijo que el ejército no había perdido el control. Dijo que era un equilibrio. Que esas entidades necesitaban soldados, y que a cambio mantenían algo peor contenido bajo tierra. Dijo que mi supervivencia no había sido un accidente. Me ofreció una opción. Regresar como observador. O dejar que la zona se expandiera sola. Antes de que pudiera responder, sentí como la niebla volvía a colarse en mi visión. Mis manos comenzaron a temblar. El reflejo en el vidrio de una vitrina me miró fijamente y esta vez, habló. Dijo que la rotación estaba por comenzar. Dijo que necesitaban sangre nueva. Dijo que yo debía guiarlos. Y comprendí la verdad final. No todos los soldados desaparecidos están muertos. Algunos regresan. Para reclutar. Acepté. No porque quisiera, sino porque entendí que nunca hubo una negativa real. Desde el momento en que sobreviví, la decisión ya estaba tomada. El coronel no intentó convencerme más. Solo asintió, como quien confirma una orden esperada desde hace años. Me entregó un uniforme sin insignias, sin nombre, sin rango. Aquí ya no hacen falta, dijo. Y en ese instante sentí algo encajar dentro de mí, como una pieza que por fin volvía a su lugar. La primera misión fue sencilla. Demasiado sencilla. Acompañar a una nueva unidad durante un ejercicio de reconocimiento. No advertirles nada. No interferir. Solo observar. El trayecto fue idéntico al mío meses atrás. El mismo silencio antinatural. La misma sensación de estar entrando en un lugar que no quería ser encontrado. Vi el miedo crecer lentamente en sus rostros, exactamente como había crecido en el mío. Cuando montaron el campamento, sentí la niebla responder a mi presencia. Ya no me observaba como presa. Me reconocía. Me obedecía. Las voces comenzaron a susurrar, pero ya no gritaban. Me hablaban como a un igual. Como a un veterano. Esa noche, uno de los soldados escuchó pasos. Otro vio siluetas. Yo permanecí en silencio. Cuando el primero desapareció, nadie sospechó de mí. Cuando el segundo comenzó a gritar, nadie pudo ayudarlo. El sistema funcionaba perfectamente. Demasiado bien. Con cada desaparición, algo dentro de mí se fortalecía. No era placer. Era propósito. Comprendí que la zona no solo se alimentaba de cuerpos, sino de estructura, de disciplina, de obediencia. Necesitaba militares porque solo nosotros sabíamos seguir órdenes, incluso cuando sabíamos que eran una sentencia. Al amanecer, guié a los sobrevivientes hacia donde el terreno se deformaba. Donde la brújula fallaba. Donde el camino dejaba de existir. Me siguieron sin cuestionar. Siempre lo hacen. Así fuimos entrando más profundo, hasta que el mundo volvió a retorcerse sobre sí mismo. Uno a uno, fueron reemplazados. No todos murieron. Algunos se quedaron. Otros regresaron. Como yo. Con el tiempo, dejé de contar las rotaciones. Dejé de medir los años. En los hospitales militares, cada cierto tiempo aparece un sobreviviente sin memoria clara, con relatos incoherentes, con los ojos llenos de algo que no se va. Algunos se quiebran. Otros entienden. A esos últimos, los observamos de cerca. Si estás escuchando esto ahora, si sientes que algo no encaja, si has servido y hay recuerdos que no puedes ordenar, tal vez ya fuiste marcado. Tal vez crees que esto es solo una historia. Eso también lo pensaba yo. Pero dime algo. ¿Nunca has escuchado una orden en sueños? ¿Nunca has sentido que alguien pronuncia tu nombre con una voz que reconoces, aunque sabes que no debería estar ahí? ¿Nunca has visto tu reflejo moverse apenas después de ti? La zona sigue activa. Siempre lo ha estado. Y siempre necesitará soldados. Porque las misiones no terminan cuando sobrevives. Terminan cuando te reemplazan.
Y si estás escuchando esto hasta el final es porque la rotación ya comenzó.